Muy buenas noches, bienvenidos a Netflix, Estudios Bíblicos y algo más. Saludamos a cada una de las personas que han recibido este enlace y en estos momentos nos están viendo en este programa. Les pedimos el favor que si tienen oportunidad, escríbanos en la caja de comentarios, salúdenos, díganos desde qué ciudad se encuentran para así mismo saludarlos. También si en el transcurso del programa tienen preguntas, por favor hacerla y haremos lo posible para darles una solución. Damos nuevamente bienvenida a cada una de las personas y a Oscar y a Freddy. No sé, Freddy, si nos regala la oración para iniciar con este programa. Recordemos que hoy es la naturaleza y esencia del pecado. Esta semana hemos visto que el pecado es algo más allá que la transgresión de la ley. Y es importante comprender, porque por este fue que el mundo, los seres humanos se alejaron de Dios y el mundo ha mostrado su faceta más oscura desde que Adán y Eva dejaron el Edén. Entonces, Frey, no sé si nos colabora con la oración. Claro que sí, les voy a pedir también a cada una de las personas que nos están acompañando que por favor dispongan sus corazones y cierren sus ojos para estar en armonía con el cielo. Oremos. Señor de los cielos, Padre amado y creador de todo cuanto existe, Señor. Es maravilloso el día que nos has entregado, Dios de los cielos, ya que pudiste sostenernos un día más en vida. Nos diste el alimento, Señor, nos diste también todo lo necesario para sobrevivir. Te pedimos, Padre, que en este momento recibamos una bendición adicional a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, para que este mensaje también llegue a todo rincón de la tierra, que se proclame en todo sitio que tú eres Dios y que a través de tu Hijo Jesucristo nos puedes salvar. Y Padre, también por las personas que han sufrido dificultades, que no tienen de pronto el alimento necesario, que están sufriendo y están siendo agobiados por el enemigo de toda la humanidad, Señor, te pedimos por ellos para que los sostengas, los ayudes y que también los llames a la patria celestial. Te pedimos también que en este momento, al abrir tus escrituras, Señor, sea tu bendición sobre cada uno de nosotros para que no sean palabras de nosotros, sino palabras inspiradas del cielo. En tu nombre, Señor Jesús, lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, buenas noches, Freddy, Oscar, ¿cómo están? Bien, bien, gracias Diego por sus saludos. Bien, y también bien. saludo a cada una de las personas que se han conectado en este preciso momento, recordándoles que este programa es para ustedes, que todo lo que nosotros disponemos es a través de la escritura. No se les olvide que el punto central es estudios bíblicos. Y adicionalmente quisiera saludar a las dos personas que se han conectado en este momento. Se conectó Jimena, nos dice buenas noches, y Joana nos dice buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, hay otras personas, se conectó Andrés, buenas noches, hermanos, y Cecilia dice buenas noches, mi Dios les bendiga y los guíe, mis hermanos, con su Santo Espíritu. Entonces, recuerden, esta tarde, esta noche, pueden formular las preguntas que se vayan generando. No se les olvide que el tema del pecado es muy profundo. Si tienen dudas, cosas que de pronto quisieran esclarecer en este preciso momento, háganlo, y no se les olvide también compartir este link para que más personas se unan a estos estudios bíblicos. ¿Cómo está, Oscar? Bien, bien, gracias a Dios, bien, muy contento de estar con ustedes esta noche, y para los que están aquí acabando de llegar, les damos un grato saludo, les agradecemos por dedicar ese tiempo al estudio de la palabra de Dios y algunas otras cosas más. Bueno, como bien lo decía, el estudio de pecado es un tema bien complejo, un tema que debemos de pronto dedicarle siempre mucho tiempo, y por eso determinamos esta semana para hablar solamente de ese tema, para dejar claro los aspectos del pecado hasta donde la Biblia nos permite comprender. Hemos visto ya diferentes conceptos. El lunes comenzamos con religiones, luego hablamos de las denominaciones cristianas, ya después el
el miércoles ya nos enfatizamos a hablar de la terminología y hoy jueves ya estamos analizando otro concepto bíblico con respecto a la naturaleza y esencia del pecado. Entonces, con respecto al pecado, sabemos que no hay la última palabra, porque realmente esta información de su origen, su, su raíz o el significado profundamente, solo lo tiene Dios. No sabemos cómo aparece realmente eh, la idea de pecado en un ser perfecto como lo es Lucifer. ¿Y cómo es que comienza todo esto? Es bien curioso y podríamos de pronto ahondar mucho en ese aspecto, pero no llegaríamos de pronto totalmente a descubrir su razón o el propósito real. Así que lo único que estamos haciendo aquí es tratando de medio comprender y hasta donde nos permite comprender, nos ayuda a entender también que nosotros podemos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, agrados de su mano y tratando de cada día hacer su voluntad. Los, los dos grandes mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo, amar al prójimo como a sí mismo. Allí se cumple realmente en estas palabras lo concerniente a lo que vendría a ser lo contrario del pecado. Entonces, sin más preámbulo, vamos a inicio entonces a esa naturaleza y esencia del pecado y vamos a ver algunos aspectos que son de considerar en esta noche. Y le doy espacio para que siga. Bueno, vale, gracias, Oscar. Bueno, para iniciar, quiero comentarles que hay nueve aspectos que vamos a trabajar esta noche con respecto al tema del pecado. Es importante revisar cada uno de estos 9 aspectos porque nos van a ayudar a perfilar también las circunstancias en las cuales se da el pecado, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver con respecto a esto es ver el pecado es una rebelión contra Dios. O sea, vamos a entender inicialmente eso. Eh, a pesar de que el pecado, como lo vimos en la clase de ayer, tiene diferentes, digamos, significados tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, todo apunta a esto, ¿no? Que llega un momento en que se consolida como una rebelión directa hacia Dios. Y para eso, quiero decirles, aunque Dios creó a los seres humanos libres, y eso es muy importante, nosotros somos libres, Dios nos creó con la capacidad de decidir cada uno de nuestros actos, si es bueno o es malo, nosotros tenemos la libertad de escogerlo. Ahora, eso no quiere decir que éramos totalmente autónomos. ¿Y a qué se refiere con que no somos completamente autónomos? Que podemos de pronto vivir sin ningún tipo de restricción o leyes. Y digamos en nuestro diario vivir lo vemos de esa manera. A pesar de que nosotros queramos hacer lo que queramos en nuestra vida, Dios designó una ley para la naturaleza y estamos sujetos, por ejemplo, a la gravedad. Entonces, no somos completamente autónomos. Y creo que esa fue una de las primeras trampas que Satanás le enseñó a Eva al decirle que seríamos como dioses. Si seríamos como dioses, en este caso podríamos modificar las leyes, pero no. Nosotros de una manera u otra tenemos que someternos a unas leyes. Ahora, tampoco era la intención moldear su destino separados de Dios. Nosotros no teníamos, nuestro plan inicial no era estar completamente aislados de Dios. Por eso Dios nos hizo a imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza quería que nosotros de una u otra manera viviéramos en vínculo con Él. Ahora, los seres humanos fueron creados en una relación de dependencia y confraternidad con su creador. Es interesante que después de que creó Dios a Adán y Eva, inmediatamente da un día para que puedan reunirse con Él, un día de reposo en el cual tenían un vínculo estrecho con Dios. O sea, es necesaria también esa confraternidad con Dios y creo que sí es así. Todos estos estudios que hemos realizado durante estas semanas nos han mostrado que a pesar que hay diferentes culturas, todas las culturas de una u otra manera buscan a Dios, buscan una confraternidad con este ser que los creó. Ahora, también hay que entender que estamos sujetos a las normas establecidas por Él. Cuando Adán y Eva se rebelaron contra la voluntad revelada de Dios,
el pecado entró en este mundo. O sea, el pecado es algo que no está dentro de la naturaleza misma de la creación de Dios. Es algo como invasivo. Al igual que un virus cuando entra en un cuerpo es algo invasivo que no va con lo inicialmente del cuerpo. En este caso el pecado no va inicialmente con la creación de Dios. Por eso el pecado ha traído dolor y muerte, tanto en el hombre como en las criaturas hechas por Dios. Ahora, de tal modo que el pecado implica, en primer y principal lugar, colocar la voluntad del yo en oposición a la voluntad de Dios. Y eso es muy interesante, porque nosotros pensamos que muchas veces el pecado es una rebelión, digamos, es ir en contra de las reglas de Dios y todo lo que diga Dios, nosotros no lo seguimos. No, eso en sí muchas veces Satanás utiliza una astucia más grande y es centrar toda la idea de lo que es para Dios, la centra en el hombre. Entonces el hombre se levanta en oposición contra Dios porque busca en sí mismo una libertad y esa libertad lo lleva a creer que él por sí mismo se puede guiar sin la necesidad de Dios. Eso es la gran rebelión. Les voy a dar unos ejemplos y para eso vamos a mirar Deuteronomio capítulo 9, versículo 7. Dice, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto, hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Miremos en este caso la historia de Israel. Cuando estuvieron en Egipto, ellos vivían de una u otra manera bajo los parámetros que tenía Egipto. Y algunas cosas pues las tomaban en su propia libertad. Pero cuando ya Dios los sacó de esa esclavitud porque ellos estaban sufriendo, Dios de todas maneras le dijo, venga, ustedes no pueden ser autónomos, tienen que tener unas reglas y unos parámetros para que puedan estar en armonía conmigo. Pero desde un principio nos damos cuenta que ellos empezaron a rebelarse continuamente contra Dios. ¿Por qué? Porque en sí mismo existe en nosotros una oposición a los designios de Dios. No estamos acostumbrados a ellos. Nos chocan, va en contra del yo. Les voy a mostrar otro versículo. Dice, Isaías 1:2. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos rebelaron contra mí. Entonces, volvemos a la misma fórmula. Dios da un beneficio a la creación y la creación lo que hace es rebelarse directamente contra Dios. Muchachos, ¿qué podemos aportar con respecto a estos pasajes que acabamos de leer? Oscar quiere decir algo. Sí, ¿me escuchan ahí bien? Sí. Sí, claro que sí. Bueno, aquí vemos como primer aspecto que el pecado entonces ya empieza a mostrarnos que es una idea contraria a Dios, ¿no? Una idea en rebelión en contra de Dios. Como bien usted lo acaba de decir, cuando Adán y Eva fueron creados no tenían esa semilla de desobediencia o de rebelión contra Dios, sino que fueron perfectos, pero aún así ellos tenían el libre albedrío de tomar la decisión de si querían o no obedecer a Dios, ¿cierto? Pero vemos que en ellos no había ninguna imperfección, pero aún así vemos que un principio que se ve con respecto al pecado es de rebelión, de irse en contra de Dios. ¿Y dónde encontramos más ese principio? Cuando vemos dónde se origina, que es en el cielo con Lucifer, vemos que la actitud de Lucifer, ¿cuál fue? De irse en contra de Dios, ¿no? De querer tomar el lugar de Dios, de querer ser él mismo su propio Dios. Y si no, claramente la Biblia nos lo expresa, ¿no? En Isaías y en Ezequiel claramente dice que Satanás quería poner su trono y quería ser semejante al Altísimo, ¿no? Y quería tomar el lugar de Dios. Entonces vemos que como primer aspecto, el pecado, aunque hemos visto diferentes conceptos de pecado, aquí vemos algo ya de pronto más cercana a la idea, y es que es un rechazo a la voluntad de Dios, irse en contra de lo que Dios ha determinado. Y es curioso también, y podemos aquí agregar, es que aunque Dios hizo a Adán y Eva perfectos, perfecto todo sin pecado, aún así ellos eran regidos por una norma, por una ley, no eran autónomas totalmente, ¿cierto? Pero tampoco eran totalmente autómatas, porque no eran robots que seguían solo órdenes sin ninguna razón de ser, sino que ellos tenían libertad, pero tenían también una ley que les permitía también entender qué era lo que Dios requería de ellos. Entonces vemos aquí algún principio que aunque se marcó con seres perfectos, una ley que les permitía
estar en voluntad perfecta con Dios, vemos también esa misma razón en lo que hoy conocemos como 10 mandamientos, pero ya en una raza caída. Ahora mi pregunta es, si Adán y Eva, que eran perfectos, necesitaban de una ley, siendo perfectos, ¿cuánto más nosotros, que somos pecadores? Ese era mi Exacto. aporte. Gracias, Oscar. Quería agregarle algo a lo que usted está diciendo. Y mire que ese estado o este pecado de rebelión es la unión de dos conceptos. Ayer habíamos mirado lo que era amartia, que era no pegarle directamente al blanco, ¿se acuerda? Como fracaso, fracasar delante de un designio que Dios nos había colocado y nosotros no aceptar a lo que Él pedía. Y también la unión con anomía, que es el pecado de ilegalidad. O sea, la rebelión en sí es la unión de esos dos conceptos y así es que se cumple lo que dice 1 de Juan 3:4, que es transgresión de la ley, ¿no? Diego, ¿quisiera agregar algo adicional? No, ya pasando yo creo que al segundo aspecto, porque el primero ya fue muy claro para cada una de las personas, vamos a reconocer algo. El pecado es una relación quebrantada. Recordemos que todas las relaciones cuando se quebrantan es porque vienen de varios problemas, de varias circunstancias que llevan a esta acción. Reconozcamos que el pecado, ya sea como un estado o como un acto, separa a los seres humanos de Dios y produce una ruptura en las relaciones básicas que Dios quería que sus criaturas gozaran. Dios nos hizo con el fin de que estemos junto con Él, no como muchas veces pensamos de que fuimos una creación y después fuimos abandonados para mirar cuál era el destino de cada una de las personas. No, el Señor nos creó con un fin, que compartiéramos con Él, con nuestro Creador. Estas relaciones incluyen la confraternidad dentro de la comunidad y una comprensión correcta y positiva del rol del yo. El pecado es una ruptura en la relación en todas sus dimensiones, vertical, horizontal e interna. Automáticamente cuando existe el pecado, ya no hay nada que pueda unir en esos momentos a Dios con su creación. Vamos a ver un ejemplo muy grande, que esto lo encontramos en Génesis 4, del 8 al 10. Recordamos nosotros la historia de Caín y Abel. Si empezamos de Génesis 4, 8, dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El 9 dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? El 10 dice, y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama desde la a mí desde la tierra. Aquí encontramos algo. ¿Qué pasaba con Caín? Esta relación ya, si nosotros miramos versículos anteriores, ya había una relación desgastada y no por parte de Abel, sino de Caín. Empezó a sentir ciertas cosas, empezó a sentir que el Señor miraba con mejor agrado a quién, a Abel, pero él no reconocía realmente qué pasaba. Muchas veces incluso el pecado muestra lo mismo que pasa en un matrimonio cuando se separa. Muchas veces las dos partes siempre tienen algún problema, pero normalmente en el matrimonio que tenemos nosotros como iglesia con el Señor, siempre el Señor es la parte que está dispuesta a arreglar las cosas, nos entiende, tiene su temperamento hacia nosotros es de amor, nos comprende, nos tolera. ¿Y nosotros qué hacemos? Muchas veces pasa que buscamos las excusas para pelear, buscamos cosas que realmente no nos satisfacen, no las encontramos en Dios, sino buscamos del mundo y nos empezamos a desviar. Entonces ya esto muestra una relación quebrantada y esto muchas veces sucede por una de las partes. Ya hoy en día es algo tan común que las dos partes son las que realmente esa relación hacen que se quebrante. Otro ejemplo lo vemos claramente en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí nosotros miramos este versículo y claramente muestra algo. Nosotros en esa relación con Dios, muchos de nosotros en nuestras vidas pasadas o de pronto actualmente, realmente nos hemos descarriado de ese camino a que nos lleva a Dios. Lastimosamente, hoy en día la gente se escucha a sí misma. Recordemos ayer que cuando hablábamos de cada uno de los significados del pecado en el Antiguo Nuevo Testamento, hablaba que muchas veces nosotros éramos sordos a las palabras de Dios y simplemente nos escuchábamos a nosotros mismos.
¿Y qué pasaba? Esto hacía que nos desviáramos del camino. Ya cuando en una relación los dos nos van para el mismo lado, que es la felicidad de uno del otro, ya que empieza a ver, cada uno empieza a buscar su propia felicidad. Y muchas veces el hombre piensa que la felicidad está en el mundo, va y lo busca y ¿qué encuentra? Muerte. Recordemos que la muerte cuando entró el pecado, cuando entró la muerte en cada uno de nosotros. Entonces aquí vemos claramente que el pecado, cuando existe, ya la relación entre Dios y el hombre se rompe. Pero ya vamos a ver más adelante que esa relación, como cualquier cosa en esta vida, se puede restablecer. Gracias, Diego. Bueno, les comento, nos hacen una pregunta. Elena nos está diciendo lo siguiente. Bueno, antes que todo, voy a saludar a otras personas y bueno, pasamos a la pregunta de Elena. Dice, Jenny Suárez dice, buenas noches, Dios les dé inteligencia y sabiduría en este interesante tema. Alicia Lozano dice, muy buenas noches, mis hermanos, Dios los bendiga. Y ahora sí, bueno, el hermano Armando Barinas dice, buenas noches, hermanos, y ahora sí paso a la pregunta de Elena. Ella me está preguntando directamente, hola, buenas noches, no logro entender algo. Mencionas que pecado es no hacer la voluntad de Dios, pero hablas del libre albedrío, entonces, ¿no sería contrario? Es muy interesante esta pregunta, ¿sí? Y eso viene, y para darle una respuesta más clara, tenemos que ir al significado de lo que es la libertad. Porque si nosotros pensamos que la libertad de pronto es no tener ningún tipo de regla o restricción, vamos a encontrarnos con un gran problema que inclusive en nuestra misma sociedad la libertad tiene un sesgo, ¿no? Pensemos nomás en la frase que dijo el Señor Jesucristo. Me conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quiere decir que nosotros innatamente no tenemos la libertad como debe ser. Tenemos decisiones arbitrarias, que nosotros podemos escoger cualquier cosa y por lo general el hombre en su propia naturaleza, ahorita más que estamos en una naturaleza pecaminosa, por lo general escogemos las cosas que solo nos benefician a nosotros mismos más que a los demás. Entonces pensemos partiendo de ahí que la libertad por lo general desde el punto de vista como lo concebemos ahorita no es lo mismo a la libertad como lo concibe Dios. Ahora, voy a dar un ejemplo más claro con respecto a eso. ¿Cuál es el límite de la libertad? ¿O yo puedo hacer lo que yo quiera? ¿La libertad tiene un límite? Efectivamente tiene un límite. La libertad, el límite que me tiene a mí es cuando yo agredo ya a otra persona. Cuando yo ya agredo a otra persona, ahí ya no tengo, digamos, ya se me coloca un cerco a mi libertad. Pensemos en el caso de Dios. ¿Dios había colocado una norma? Sí, él había colocado una norma. ¿Y qué pasó? Cuando el hombre llegó y transgredió esa norma, ¿quién fue el primero que fue afectado? Al transgredir esa norma, el primero que fue afectado fue el mismo hombre y posteriormente también fue afectado Dios. ¿Por qué? Porque el hombre en su egoísmo quiso ser como Dios y puso por tierra o echó por tierra los mandatos de Dios y por tal motivo Dios tuvo que empezar a hacer el plan de salvación y al final de cuentas Jesucristo murió por nosotros, el justo por los injustos y todo lo demás. Entonces pensemos que en la libertad, así como nosotros la concebemos sin ningún tipo de norma, solo termina afectando al otro. Ahora, ¿cómo entendemos entonces el libre albedrío? Porque aquí viene la otra parte. El libre albedrío en sí es tomar decisiones concienzudas en las cuales me beneficien no solamente al otro, sino me beneficien también a mí. Y en eso consiste el libre albedrío. Una decisión concienzuda. Por eso es que el Señor dice en su palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es necesario conocer o saber qué es lo que voy a hacer antes de hacer un acto. Sí, como quien dice, pensar antes de actuar. Muchachos, ¿quieren complementar la idea? Sí, de pronto, bueno, parecería contradictoria como de pronto lo presenta así, porque es hacer la voluntad de Dios, pero dice que Dios requiere que le obedezcamos, pero nos da también libre albedrío. Bueno, el punto aquí es que Dios tomó ese riesgo de darnos
libre albedrío, y el libre albedrío es una responsabilidad muy grande. Pero ¿dónde se ve reflejado el libre albedrío? Cuando hay una prueba, y ahí es donde se ve reflejado. Porque si no hubiera estado ese árbol, ¿qué otra manera o de qué otra manera? Si no hubiera estado esa norma, ¿de qué otra manera se hubiera podido dar que el hombre tomara una decisión contraria a la de Dios? ¿Cierto? Tenía que haber una norma. Por eso anoche la pregunta decía que el poder del pecado es ¿qué? La ley. Si no hay ley, pues no hay pecado, no hay muerte y no hay nada que obedecer y no estaría en contra de nadie. Pero Dios deja una ley que rige la paz, la armonía y todas las demás cosas. Gracias a esas leyes es que entendemos la libertad. Es más, Santiago dice que la llama la ley de la libertad. Entonces, no es arbitrario de Dios poner una ley porque nos protege primeramente a nosotros. Pero aún así, Dios respeta su libre albedrío. Ah, no quiero obedecer. Bueno, igual hay un texto que me gusta y me gustaría leerlo aquí que dice, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigo contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Miren que aquí Dios da dos caminos, pero aún así aconseja, escoja la vida. O sea, Él siempre quiere lo mejor para nosotros, escoja la vida. Pero el hombre se ha empecinado a escoger lo contrario. Y ahí es donde encontramos, pues, el transgredir la ley, ir en contra de la voluntad de Dios, la muerte y todo lo que conlleva eso. ¿Listo? Listo, Nada, muchachos. no van a aportar, Diego, de pronto algo. No, ¿No? pues digamos que, ¿Seguimos? bueno, no, digamos una cosa importante aclarar que, bueno, digamos que si ustedes miran parte del, o sea, quiero decirlo con respeto, digamos que parte del pensamiento de Satanás allá en el cielo fue, bueno, el Señor nos creó libres, pero ¿cómo así que usted nos pide que cumplamos una ley? Y él se volcó en contra de la ley. Ya recordemos que Satanás, digamos que el reino de Dios está conformado por el amor, pero el reino de Satanás prácticamente está dado a una libertad, no sino a un libertinaje. Él, digamos que él no quiere que cumplan principios. Normalmente el principio básico de Satanás es uno solo. Es más o menos lo que dice, solo hazlo. Haz las cosas, tal como lo quieras hacer, hazlo. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona actualmente hoy en día hace lo que quiere, pues el resultado es que ya empieza digamos, a cohibir la libertad del otro. Normalmente cuando uno escucha que un pueblo sin ley ni Dios, ¿qué pasa? Es un pueblo con caos, con absolutamente todo. El Señor lo dijo desde un principio, creo que lo dijo Oscar, él corre ese riesgo. Yo hago la creación, les doy la oportunidad de que ellos escojan, pero normalmente siempre les doy un buen consejo. Eso es como cuando nosotros nos acercamos a alguien que realmente conoce algo. Le pedimos el consejo es porque lo sabe hacer bien, pero cuando nosotros no sabemos hacer las cosas y las hacemos, normalmente siempre pasa algo, que el resultado siempre sale es mal. Recuerden que el principio de Satanás es siempre solo hazlo. Cuando usted va a tomar una decisión sobre su vida, oiga, es que quiero comprar esto, pero estoy endeudado y no tengo plata, ¿qué le dice Satanás? Solo hazlo, es fácil, muy sencillo. Entonces, miremos estos principios. Si nosotros nos dejamos llevar por el libre albedrío como es, prácticamente yo creo que muchas de nuestro sería un desenfreno en nuestras vidas y las de muchas personas como hoy en día se ven. Listo. Gracias, Diego. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su intervención y también a la pregunta, muy buena pregunta, gracias porque eso es lo que queremos, que por medio de preguntas así podamos nosotros también reconsiderar, analizar y poder profundizar y dar de pronto una conclusión con respecto a estos temas de esta noche. Aquí vemos un comentario de Armando Barinas, dice, hermanos, en Salmos 53:1 dice, el necio en su no hay Dios, se han corrompido e hicieron lo malo. El necio dice en su corazón no hay Dios, se han corrompido e hicieron lo malo. Sí, listo. Pues con respecto a eso entonces, bueno, en Adán y Eva no se podía aplicar porque en ellos no había ningún tipo de maldad. Pero gracias por sus comentarios. Allí podemos entonces ir esclareciendo la información. Sigan dejando sus comentarios, sus preguntas, que eso nos ayuda para aprender cada día más. Bueno, vamos a seguir viendo otra de la naturaleza y esencia del pecado. Entonces vamos a hacer una reseña para los que están llegando en estos momentos. Estamos hablando hoy de la naturaleza y esencia del pecado en la Biblia. Aparte de transgredir la ley, ya vimos que es ir en rebelión contra Dios. Ya vimos también que tiene que ver con una relación quebrantada y con respecto a esa relación quebrantada,
sabemos que hubo una división, pero antes de esa división de entre esa relación entre Dios y el hombre, ahí en el Edén, la diferencia era la siguiente, y era que ellos tomaron la decisión de qué? De apartarse de la voluntad de Dios, de apartarse de lo que Dios había propuesto. Y ahí fue donde se rompió esa relación. Y pues el ser humano se encuentra separado, pero gracias a Jesús que vino otra vez a qué? A restablecer esa comunicación con el Padre. Entonces vamos a ver otro de la naturaleza de la esencia del pecado y es que el pecado es un estado que abarca todo el ser humano. Radica en el corazón y controla las dimensiones cognitivas, emocionales, físicas y espirituales de la existencia humana. Los dones magníficos con los cuales el Creador ha dotado al ser humano están bajo el ataque del pecado y ese pecado es la monarca reinante del corazón humano. Es el responsable de las acciones pecaminosas. Entonces aquí estamos analizando que el pecado abarca todo el ser y nosotros entendemos que somos seres holísticos, somos seres completos, no divisibles. Por eso entendemos que lo que pasa aquí afecta a todo. Lo que pasa en nuestra carne, en nuestra mente, afecta a todo el cuerpo. Así que vemos cómo el pecado ha afectado tanto y si lo vemos que físicamente ha afectado a la naturaleza humana, claro. Si vemos a los primeros hombres que estuvieron aquí en la tierra, Adán y Eva y su descendencia, nomás desde la parte de longeva, ¿no? ¿Cuántos años alcanzaban a vivir? El que más duró, el que más vivió fue Matusalén, que vivió 969 años. Entonces vemos cómo el pecado ha afectado no solamente la mente, el corazón, la parte física, sino hasta la vida se ha cortado, ¿sí? Y cuando hablamos de la parte mental, ¿también ha afectado? Claro que sí. Algunos dicen, no, nosotros estamos antes evolucionando. Yo no veo ninguna evolución en ningún aspecto, antes veo lo contrario, veo involución. ¿Por qué? Cuando yo veo un computador, solamente veo algo que ya no puede guardar mi información en mi cabeza, así que necesito un ordenador para qué guardar la información. Cuando veo una calculadora, yo ya no hago cuentas con mi mente porque ya no alcanzo a hacer esas cuentas. Entonces la calculadora lo que hace es ayudarme a mi mente y ahí vemos que vamos es en una involución. Entonces, con respecto a eso, anteriormente uno puede ver cómo las personas tenían unas capacidades mentales más brillantes. Hoy día es raro escuchar de un inventor como hace mucho tiempo atrás, como aparecían esas grandes mentes como Isaac Newton y otros grandes hombres. Hoy día solamente se reencauchan las ideas y la innovación, como dijo Steve Jobs, ¿no? Entonces, con respecto a que ha afectado el pecado a todo nuestro ser, totalmente, de acuerdo. Y quisiera dar ejemplo de la Biblia, Mateo 15:19. Miremos lo que dice Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde sale todo? Del corazón, del led en hebreo. Pero realmente es la mente. Eso es lo que representa el corazón, la mente. La mente es donde sale todo, porque allí es donde empieza la idea y se hace realidad. Romanos 7:15. Vamos a leer Romanos 7:15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí ya estamos hablando del actuar. El otro es del pensar, de dónde sale todo lo malo, pero aquí ya es el actuar. Y también el versículo 16 dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Vemos entonces esa lucha interna entre el querer hacer lo bueno y no querer hacer lo malo, pero casi siempre terminamos haciendo lo contrario. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y hago lo que no quiero, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces aquí vemos a Pablo con su manera de expresar sus ideas, algo de pronto complejas, pero nos deja claro y nos deja entendido es el punto de que el pecado ha afectado la mente y todo el ser completamente. Exactamente. Y vemos que cuando sabemos que el pecado, digamos, toma poder en nosotros,
y a partir de nosotros, de nuestros pensamientos, nuestras obras, empieza a ejercer y a afectar a todo lo demás, debemos a darnos cuenta que lo que hablaba anteriormente Diego, con respecto a que también daña la relación con los otros, se cumple, ¿no? Vemos como eso va cogiendo más brazos y va afectando a los demás. Adán y Eva, por ejemplo, Eva apenas pecó, ¿qué hizo? Fue buscó a su marido y también lo hizo caer en la misma trampa que ella había caído. Entonces, Satanás se vale muchas veces de nuestros pensamientos y nuestros procederes para que el poder del pecado siga ejerciéndose cada vez más. Eh, bueno, muchachos, voy a hablarles de otro punto que es importante y es el pecado es un acto específico de maldad. Y eso es muy importante entenderlo, ya que muchas veces nosotros hablamos muy a manera general del pecado, pero el pecado también puede verse como actos específicos. Un acto que no alcanza la norma de Dios, podemos resumirlo. Incluye actos específicos perpetrados por la voluntad humana en violación a la voluntad y la ley de Dios. Vamos a mirarlos. Entonces, estos actos pueden ser personalmente contra Dios y contra otros seres humanos. Son actos que tienen origen y motivación en el pecado, que es el soberano que reina en el corazón y se expresan exteriormente. Entonces, si se dan cuenta, el pecado no solo hace que nosotros quebrantemos la relación que estamos llevando con Dios, sino también con mi prójimo. Les voy a hablar de algunas que en este caso pueden resaltarse en esta lista de pecados. Ustedes me dirán si no afecta de pronto no tanto a Dios, sino a mi prójimo. Por ejemplo, les coloco acá algunas. Y manifiestas, dice Gálatas 5:19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio. Y yo les hago una pregunta, ¿el adulterio afecta a mi prójimo? Claro. Claro que sí, ¿cierto? Miremos otro, fornicación, ¿también afecta a mi prójimo? Sí. Completamente. Inmundicia, lascivia. Voy a mirarle otras que son más directas. Por ejemplo, estas, la idolatría, ¿a quién afectaría? No a mi prójimo, pero sí a Dios. Porque es una relación con el corazón. Herejías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Mire, le puedo ampliar aún más la lista. Envidias, homicidios. Inclusive es interesante este de aquí porque dice borracheras. Y uno diría que en el libre albedrío que tenemos nosotros, la borrachera dice, pues si yo me emborracho, ¿a quién le afecto a los demás? Yo soy el mismo que me causó el daño. Pero si vamos a mirar el entorno en que por lo general vive una persona que es alcohólica, no solamente se afecta a él, sino también a las personas que lo rodean. Correcto. O digamos, en este aspecto como la orgía. Dice, no, una orgía, pero si ella está de acuerdo y yo estoy de acuerdo, pues hay que... Y me pregunto, ¿cuáles van a ser las secuelas en la otra persona de por vida que le van a quedar con respecto a estos actos? Son secuelas que le quedan, ¿sí? Y mira lo que dice el apóstol Pablo ahí para terminar esa idea. Dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ahí nos encierra completamente la noción que efectivamente el pecado no es solamente algo que concierne a mí, me vuelve sí autor o coautor del pecado, porque el autor del pecado es Satanás, pero coautor en seguir su propósito inicial, que fue el de Satanás transgredir todo lo que era Dios, y termino agrediendo al otro. Y entonces ya mi libertad, el libre albedrío que Dios me había otorgado, ya se convierte en libertinaje. Y cuando se convierte en libertinaje, ya termino haciéndole daño a los demás. Quiero resaltar otro texto porque es muy interesante cómo David, después de que él cometió ese gran pecado contra Urías y contra lo que fue Betsabé, que era la esposa y todo lo demás, mire las palabras con las que expresa David, entendiendo que Dios era el que colocaba la norma, pero era una norma como una guía para no solamente tener una comunión con Dios, sino también con su prójimo. Dice, contra ti solo he pecado, hablando de David a Dios, y he hecho lo malo de delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y mire que un pecador reconoce inicialmente que no solamente le ha hecho daño a Dios, sino también al prójimo. Y eso es muy, muy abarcante, ¿no?
porque se da cuenta que la persona en sí está teniendo un arrepentimiento real, no solamente cuando yo le pido perdón a la persona que es la que afecto, sino que voy directamente a Dios, al que es el autor de las normas, ¿no? ¿Qué podemos decir de esto, muchachos? Diego, tiene el micrófono apagado, cerrado. Que quería devolverme al tema anterior porque es muy importante. Ayer se hizo una pregunta, ¿cierto, Oscar? Respecto a que si el pecado era un acto o un estado. Entonces yo creo que sí es la oportunidad, ya lo que hablamos ahorita, de darle la respuesta a la gente, ¿cierto? Oscar. Sí, aló, ¿me escuchan? Sí. Sí, Sí. ahora sí. Bueno. Le estaba preguntando, Diego, que si es bueno de una vez aclararle al resto de la audiencia que habíamos dejado una pregunta, que si el pecado es un estado o un acto, ¿qué podemos decir de esto, Oscar? Sí, claro, puede aclararlo, Diego. Puede aclararlo, sí. Listo. Como lo vimos ahorita hace un poco, realmente encontramos que el pecado sí, efectivamente es un acto, pero también un estado. ¿Por qué? Y lo acabamos de ver ahorita plenamente en esto. Porque realmente cuando una persona empieza a ejercer el pecado en su vida y se vuelve este acto, se vuelve una costumbre, realmente empieza a abarcar y convertirse muchas veces en un vicio, en algo que empieza a hacer. Ahí hablamos de Romanos 7:15, decía, bueno, ¿por qué lo que hago no lo entiendo? Pues hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Muchas veces los pecados comienzan con algo que en nuestra mente empezamos a ejercerlo, lo empezamos a tolerar y lo empezamos a hacer una y otra vez, que se convierte prácticamente en algo que repetimos una y otra vez, lo que conocemos normalmente como algo, bueno, como una rutina. Cuando la rutina es en el ser humano respecto al pecado, ya se convierte en algo que realmente hacemos normalmente sin pensarlo y eso se convierte en un estado. Recuerden que nosotros somos lo que leemos, lo que escuchamos, lo que comemos. Y si nosotros todos los días estamos alimentando las avenidas del alma con pecado, ya estamos prácticamente tolerando y estamos en un estado que realmente el pecado se tolere y es parte de nuestras vidas. Entonces, ayer a la pregunta, entonces encontramos que efectivamente es un acto, pero también es un estado del ser humano, o sea, serían las dos. No sé ayer quién respondió las dos, pero creo que no, ninguno respondió a las dos. Sí, fue Joana Tovar la que ¿Sí? en este caso ella dijo lo Muy bien, de Ana. que, digamos, el pecado pues en sí es un acto, pero que cuando se vuelve repetitivo se convierte en un estado. Tenemos unos datos aquí que nos están dando saludos. Cecilia nos dice, el pecado afecta mi relación con Dios y con el prójimo también. Y Armando Marina nos está diciendo, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que aman. Santiago 1:12. Gracias por esos comentarios, mis hermanos. Bueno, Diego, ¿qué más podemos hablar con respecto a estos conceptos? Bueno, miremos rápidamente que el pecado es un acto específico de maldad. Es un estado que no alcanza la norma de Dios, incluye actos específicos perpetrados por voluntad humana en violación a la voluntad y ley de Dios. Recordemos que ayer las personas que cuando hablamos del Nuevo Testamento que se apartaban o no escuchaban la ley de Dios, lo que eran nomos. Estos actos pueden ser personalmente contra Dios y contra otros seres humanos. Son actos que tienen su origen y motivación en el pecado, que es el soberano que reina en el corazón y se expresa exteriormente, o sea, cuando ya realmente lo cometemos, o sea, es un acto y aquí ya responde prácticamente la pregunta ayer. Es un estado, con lo que vimos anteriormente, y ahora es un acto. Esto lo encontramos en Salmo 51:4, que dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ya cuando el salmista, ya aquí David prácticamente muestra que él efectivamente pecó. Y si él reconoce esto, cuando usted reconoce un acto es porque realmente usted lo pensó, no simplemente pasó como mucha gente dice, no, no sé qué pasó, sino él realmente actuó y sabía qué es lo que hacía. Él conocía sus actos específicos que cometió delante de los ojos de Dios. Esto es súper importante esto. Y ya para finalizar, veamos que lo que decía Freddy respecto al anterior, que respecto a la envías homicidios, esto sí realmente está cometiendo para las personas, está afectando su núcleo familiar, incluso así no tengan familia, también está afectando la relación con los demás. Así es, Diego.
Entonces vamos a analizar ahora otro aspecto con respecto a esta parte que estamos analizando esta noche. Ya hemos visto entonces que el pecado es una rebelión contra Dios, el pecado es una relación quebrantada, el pecado es un estado que abarca todo el ser humano, el pecado es un acto específico de maldad y ahora vamos a ver que el pecado significa no alcanzar las expectativas de Dios. ¿Listo? La humanidad fue creada para ser hijos de Dios y esa condición involucra vivir dentro del ideal de Dios. Sin embargo, por causa del pecado, la humanidad no ha alcanzado la norma moral, espiritual y relacional que Dios ha fijado. Entonces vemos otra vez, aquí vemos la idea inicial, Dios quería perpetuarnos, que fuéramos siempre, vivir siempre con Él, pero había necesidad de demostrar esa fidelidad y ese querer, obedecer sus preceptos, su voluntad, o escoger el otro camino. Aunque escogimos el otro camino porque Adán representaba la humanidad, por alguno decir, no, si yo hubiera sido Adán no hubiera hecho eso. Yo pensaría que Adán, que tenía una mente diferente a la de nosotros, más, bueno, pura, sin pecado, creo que no hubiéramos, yo creo que hasta nos hubiéramos acabado todo el árbol en ese sentido. Así que yo pienso que el representante que teníamos era el que teníamos, era el más especial que podía haber. Pero aún así hubo ese quebrantamiento. Pero aún así es donde se muestra la misericordia de Dios, porque si lo vemos por el lado de la justicia, la muerte nos esperaba a todos, la muerte eterna. Pero aún así Dios hizo una expiación, hizo propiciación por nuestros pecados, y ahí es donde vemos su misericordia, que aunque erramos, que aunque merecemos la muerte, Cristo murió por nosotros. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí vemos claramente esto, está muy puntual aquí con respecto al pecado, que significa no alcanzar las expectativas de Dios. Y 1 Corintios 11:7 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Entonces, analizando estos puntos, podemos ver que realmente encontramos la importancia de poder alcanzar entonces esa imagen por medio de Jesucristo, esa imagen que Dios quiere restablecer en nosotros para poder otra vez estar reconciliados con Él. Gracias. Podemos ver aquí otra pregunta. Elena nuevamente nos pregunta lo siguiente, muchachos, para ver si podemos analizar. Dice, ¿expectativas de Dios es igual a propósito de Dios en mi vida? Sí, yo creería que Dios siempre él siempre tiene, digamos, en este caso, como enmarcado algo para nosotros, ¿sí? Y en eso en el que Él nos ha enmarcado esa ruta que Él ha trazado para nuestras vidas, quiere que nosotros también desarrollemos nuestra felicidad. Entonces, es una combinación de las dos cosas, ¿no? Porque podemos pensar, entonces no tengo propósitos individuales para mí. Todo lo que diga Dios es lo único que puedo hacer. Mis gustos están sujetos a lo que Dios diga, no puedo tener gustos en algo. Y entonces ahí uno empieza a tener como un choque con respecto a la individualidad que afecta también al ser humano versus los propósitos de Dios. Pero resulta que aquí lo más interesante de todo esto es que Dios nos ha enmarcado esas normas o estos propósitos es para que de una u otra manera se mantenga la armonía en el universo. Si no existen esas normas, no se va a mantener toda la armonía que Dios estableció desde un principio. Ahora, ¿cómo rige mi libertad ante todo eso? Pues el Señor, a través de conocer sus estatutos, sus propósitos, las expectativas que Él tiene de nosotros, nosotros podemos también desarrollar nuestras expectativas, nuestros gustos, para que no se salgan de esas normativas que Dios tiene. Entonces ahí viene a estar entre un juego muy interesante entre la libertad y lo que es también el designio de Dios. Y estoy completamente de acuerdo cuando Ser nos citaba el texto de Santiago donde decía la ley de la libertad. Entonces la ley lo que hace en este caso es ponernos como el cerco hasta donde nosotros podemos llegar, pero a donde podemos llegar, antes de eso podemos explorar y ser felices en torno a esas normas y expectativas de Dios. Oscar, quisiera aportar algo adicional a lo que Elena nos está comentando. Sí, miren que cuando vemos, digamos, en la Biblia vemos los grandes hombres de Dios,
vemos que aunque algunos de pronto trataron de eh, tomar sus decisiones aparte de lo que Dios había dicho, aún así, al haber cometido esos errores, Dios aún así utiliza a esos hombres con esos errores cometidos y los vuelve a encaminar, ¿no? Vemos entonces que de pronto Dios no es arbitrario en ese aspecto de pronto de someternos a algo, pero la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, cuando en cambio la voluntad del hombre sin Dios realmente siempre va a ser hacia las cosas que nos van a afectar a nosotros y al prójimo. Entonces, por lo menos, eh, Dios respeta mi libre albedrío, él deja que yo elija como yo quiera, pero Él nos aconseja y nos quiere encaminar por lo que es lo mejor para nosotros. Entonces, aunque a veces no entendemos eso y nos apartamos, nos alejamos de la voluntad de Dios, aún así cuando nos estrellamos contra el mundo, Dios aún así nos agarra otra vez y vuelve a enderezar eso que estaba torciéndose, porque su voluntad es perfecta y Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Exactamente, uno puede recordar muchas historias bíblicas donde vemos personas que lograron muchos propósitos y grandes obras, tanto para ellos como para la humanidad, de la mano de Dios. Tenemos el ejemplo de Daniel, está José, también que ellos no solamente fueron importantes a nivel de cumplir los mandatos de Dios, sino que también en su vida personal lograron muchas cosas que también ejemplizaron, pues que Dios se puede también cumplir las expectativas que uno tiene para la vida, siempre y cuando estén bajo los preceptos de él. Gracias, Elena, por la pregunta. Entonces, retomando lo que veníamos hablando, vamos a comentar ahora qué es lo que ya habíamos visto, lo que es las expectativas, lo que significa no alcanzar las expectativas de Dios como en lo que es el pecado. Pero ahora vamos a ver el pecado es un estado sin ley. Entonces, aquí cuando nos muestra el pecado es un estado sin ley, quiero mostrarles en este caso que lo que hace el pecado es habituarnos a algo que la mayoría de las personas no lo pueden percibir. Mire, la transgresión de la ley de Dios declara en forma específica a Adán y Eva en términos bien claros y a la humanidad interna en la forma de los 10 mandamientos que constituyen la parte básica de la ley moral, la representación del carácter de Dios. Y mire que es muy interesante esto, porque desde que nosotros empezamos a vivir en este mundo, nos damos cuenta que no estamos en armonía con Dios. Porque apenas conocemos la ley, empezamos a darnos cuenta que no estamos bajo los preceptos de Dios. O sea, nosotros naturalmente, si nos dejaran vivir así desde el nacimiento, sin darnos el conocimiento de la palabra de Dios, por nuestra propia naturaleza, por lo que nosotros tenemos en nuestros instintos, no buscaríamos ejercer la voluntad de Dios. Por eso es necesario conocerla. Mire lo que dice Romanos 5:13, dice, pues ante la ley había pecado, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Interesante este texto, ¿no? Porque donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero ¿qué pasa cuando yo ya conozco el pecado? Ya conozco lo que es la ley y la ley me muestra lo que es el pecado. Entonces, como dice ahí, el pecado vuelve a vivir, toma fuerza y dominio sobre mí. Entonces, por eso es muy necesaria la ley. Entonces, ahí cuando dice el pecado es un estado sin ley, nosotros podemos ver a muchas personas que actúan y hacen cosas en contra inclusive de los seres a los que aman, los hacen sufrir en contra del prójimo y todo lo demás, porque no tienen un conocimiento de la ley. Y es por eso que ellos viven muchas veces sin arrepentimiento, porque no hay nada de que los haga pensar a ellos de salir de ese estado. ¿Qué podemos decir con respecto a lo que les estoy comentando? ¿Quisieran aportar algo adicional, muchachos? Bueno, yo respecto a ese tema podríamos hablar ya con el siguiente que, bueno, que va encaminado con todo esto, que el pecado es egoísmo y orgullo. El pecado, recordemos que se originó cuando tanto Lucifer como nuestros primeros padres procuraron ser como Dios. De aquí viene algo
que realmente si lo comprendemos que le pasó a Lucifer y tanto a Eva, primeramente, ellos quisieron ser como Dios. Toda afirmación del yo que niegue su condición de ser creado y su dependencia y procure ser igual a Dios es pecado. Normalmente mucha gente hoy en día, a través de todas estas filosofías que hemos visto en otras religiones, siempre han enfocado a que no se preocupe, Dios está dentro de usted, Dios es usted. Entonces, usted puede desarrollar todo el concepto de Dios en usted mismo. Usted tiene el poder para cambiar su vida. Y eso simplemente encontramos algo que es egoísmo y orgullo de parte de muchas personas que enseñan esto. Centrarse en el yo es hostilidad contra Dios y se expresa en orgullo y vanagloria. Pero ¿por qué pasa esto? Si nosotros sabiendo que el Señor fue el que nos creó, que Dios es nuestro creador, el que nos dio todo, bueno, ¿qué pasa? Sabiendo esto, nosotros prácticamente, incluso muchas veces adoramos a su creación y no al creador. Esto miremoslo en Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, muchos de nosotros o muchas personas han conocido pues de Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí encontramos algo, mucha gente conozca a Dios y lastimosamente, a pesar de todo lo que ha hecho un estudiante de la Biblia, simplemente lo niega con qué, con su manera de ser, porque se va en pos a otros dioses, envanecen sus racionamientos y se vuelven necios. Incluso hay gente que simplemente dice, mire, yo ya conozco de Dios lo suficiente y lo necesario, para mí no hay más luz, simplemente esto es lo que conozco de Dios. Otro lo encontramos en Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Lastimosamente hoy en día la gente piensa que estamos en un momento del mundo donde ya todo lo sabemos, donde todo el conocimiento lo tenemos, pero ¿qué ha pasado? Pretendemos creer todo y es tanto lo que sabemos que al final no sabemos nada, nos convertimos en necios. Por eso mucha gente dice, es que yo soy ateo, porque es que yo ya conozco tantas denominaciones, tantas cosas que no voy a no prefiero ser ateo porque tantas cosas que hay que yo ya los conozco y esto pasa mucho. Piensan saberlo todo, pero lastimosamente no tienden a buscar la verdad en la palabra de Dios. Otro lo encontramos en Romanos 1:23 y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre a imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Esto nuevamente nos muestra, nosotros nos fuimos en pos de la adoración a la creación y no es nuestro creador. Sí, señor, y cuando vemos entonces aquí quisiera analizar un poco a esta parte porque es interesante notar que el pecado también tiene que ver con eso, ¿no? Y podría decir que casi que es como el inicio, ¿no? El orgullo, el egoísmo. Yo pienso que uno de los principios para que uno o se aleje o se aparte o no quiera aceptar lo que Dios propone es empezar a dejar que el yo sea el que domine, ¿no? El yo. Y esa idea es muy occidental, ¿no? El yo, siempre el yo, la palabra egocentrismo, ego significa yo en griego, y ahí viene egocentrismo, ególatra, egoísta. Y el problema yo creo que radica mucho en esa parte, en no dejar que sea Dios el que dirija nuestra vida, porque el yo se va a autodestruir, eso sí ténganlo por seguro. Cuando uno es muy ególatra, muy egocentrista, termina siendo autodestruido por sus propios eh, pensamientos, por su propio estilo de vida. Pero realmente aquí vemos entonces que el pecado está directamente relacionado con eso. Yo pensaría que fue uno de los inicios en el cielo, el sentir ese orgullo, Satanás, de ser como tan especial, ¿no? Y sentir como esa envidia por Dios y querer ser como Dios. Allí entonces vemos reflejado este otro concepto con respecto al pecado. Vamos a ver otro. El pecado es un poder esclavizante. ¿Será que sí, muchachos? ¿Será que es esclavizante? Eso lo propone Pablo, ¿no? Sí, mire que el pecado, analizando bien, inclusive si pensamos en una persona que anteriormente les había citado un texto en Gálatas, donde hablaba de todo lo que era la condición de los que no iban a heredar el reino de los cielos. Y entre ellos había uno que era particularmente muy actual, que es el de las borracheras, ¿sí? Pensemos en una persona que sufre la adicción del alcohol. Esta persona
se vuelve dependiente de lo que es el alcohol y vive su vida sometida a ella. No puede hacer otra cosa sino pensar desde que se levanta todo el día hasta que se acuesta en el alcohol. Dígame una cosa, ¿acaso no es como si estuviera esclavizado a algo? Si ven Claro, que total. todo su cuerpo, toda su naturaleza, inclusive ellos cuando ya tratan de dejar el alcohol, sufren un síndrome de abstinencia del cual les exige el cuerpo mismo tomar más alcohol. Entonces, eso nos habla de una esclavitud total, que ya inclusive la persona sufre. Y creo que si podemos analizarlo en cada uno de los temas que tiene que ver con el pecado, creo que el pecado ejerce digamos, un poder semejante sobre las personas. Sí, Freddy, gracias por esa información que nos acaba de dar, porque mire que las personas dicen, no, yo no quiero seguir reglas ni leyes, yo quiero ser libre, y terminan siendo esclavos de esa libertad, de ese libertinaje, por así Libertinaje. decirlo, ¿no? Porque terminan, sí, libertinaje terminan siendo. Aquí hay un comentario que me gustaría leer de Katy Quintero. Dice, lamentablemente, hoy son muchas las denominaciones que se centran en el yo, y esto incluso se manifiesta en la justificación por obras, pero en todo lugar donde se adopte esta creencia no tenemos defensa ante el pecado. El llamado constante de Jesús a través de toda su vida terrenal es que vivamos una vida de abnegación y de muerte al yo. Interesante. Y es muy cierto porque miren que cuando vemos la vida de Jesús, y yo siempre quiero centrar en eso, en Jesús, Jesús nunca mostró egoísmo ni orgullo. Es más, él siempre, siempre, siempre se veía preocupado por los demás y haciendo la voluntad del Padre. O sea, uno nunca veía la voluntad de Jesús, ¿cierto? Porque él llegó a decir, Señor, hágase tu voluntad, ¿cierto? En el Getsemaní. Y hasta el punto que estando en la cruz, no estaba preocupado por el dolor que sentía ni por lo que le estaba pasando, sino que lo primero que dijo fue, Juan, te encomiendo a María, a mi madre. Y después cuando termina, que dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, ¿qué persona sintiendo dolor, estando mal, se Se preocupa preocupa. por los demás antes? Entonces ahí vemos un ejemplo grande de abnegación y de destruir ese yo que es el que nos quiere autodestruir desde adentro, ¿no? Entonces es importante. Otro Hay comentario, Sí. otro Claudia, comentario. Claudia María Marcela Guerrero. Es muy difícil no caer en pecado más en la sociedad o en el entorno en el que vivimos. La presión social es muy fuerte, aunque no es imposible, es solo de autocontrol. Bueno, en parte sí es muy cierto, la sociedad, la influencia, por todo lado el Satanás está atacándonos, por todo lado estamos siendo bombardeados, la juventud está siendo bombardeada desde todo punto de vista y todo, por todo lado. Y la parte del autocontrol sí es importante, el autocontrol. Ahí la Biblia lo llama temperancia, ¿no? Sí. Temperancia lo llama. Y Eh, pero pero miren que ese autocontrol no es algo que dependa directamente de mí, correcto. porque ahí, como decía Katy, estaría yo usando mi propio esfuerzo para tratar de no hacer algo y voy a resultar cayendo. Por eso Pablo decía, el bien que quiero hacer no hago, sino el mal que no quiero hago. Pero termina diciendo ese capítulo que gracias a Jesucristo es que podemos nosotros vencer. O sea, ahí vemos que es el poder de Dios que nos ayuda a tener ese autocontrol y no seguir haciendo estos actos pecaminosos. Otro comentario, que se animaron a comentar. Luz Marina dice, si después de haber recibido el conocimiento de la verdad pecamos voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Cómo la ve, Freddy? ¿Qué respondería a ese texto? Es un texto duro. Muy bueno ese comentario porque es así, después de que inclusive me parece que está en el libro de Hebreos, si no estoy mal, en el capítulo 6, versículo 14, creo que es que habla con respecto a eso, que inclusive el mismo texto dice que cuando la lluvia cae sobre la tierra muchas veces y no produce buena hierba, ¿qué más le queda? Sino que sea quemada y desechada, porque dice si produce cardos y cardos y espinos se refiere a los pecados. Entonces, si una tierra recibe las bendiciones de Dios, y la tierra hablando del corazón de los hombres, recibe las bendiciones de Dios y solo produce pecado, pues no queda otra cosa que ser desechada.
Quiero agregar a lo que decían anteriormente el siguiente texto. Mateo 16:24. Mire que es interesante que es una condición para ser cristiano. Para seguir a Jesucristo dice lo siguiente. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere seguir a Jesucristo, si alguno quiere ser cristiano, en pocas palabras, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo, ¿qué es? Morir al yo, matar el yo. Y eso es, como en pocas palabras, autodestruirse uno mismo. Pero es una condición. ¿Por qué? Porque el egoísmo y el orgullo no nos deja avanzar en la vida cristiana. Así es. Gracias. Y sí, es muy cierto. Entonces, el pecado es un poder esclavizante total. Eso sí es verdad. Está ahí, esa tendencia hacia lo malo. Todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado, porque la Biblia lo dice, ¿no? A quien obedecemos somos esclavos del que obedecemos, ya sea eh, a Dios para vida o a Satanás para muerte. La esclavitud y el poder del pecado tornan impotentes a los pecadores y tan lejos de la justicia que no se pueden librar a sí mismos de ese dominio, hasta que viene a Cristo, quien ha roto el poder esclavizante de la transgresión y ofrece redención a aquellos que están bajo su poder. Miren, aquí no hay más que hacer. Yo pensaría, compañeros, lo único que podemos hacer nosotros es reconocer que estamos mal, reconocer que somos pecadores. Y lo único que podemos hacer también es decidir y tomar la decisión de que Dios haga la obra en nuestras vidas. Eso es lo único que puede hacer el ser humano. Ahora ya Dios es el que hace lo demás, que es el milagro. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Aquí hace un llamado a que nos sirvamos más al pecado. Y dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces aquí vemos claramente que nos hacen un llamado a la palabra de Dios a que aunque tenemos esas tendencias, que procuremos que estar sometidos a Dios para poder resistir al enemigo. Y 1 Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Esto con respecto a lo que vemos que el pecado es un poder de esclavitud, solamente podemos ser entonces esclavos por amor de nuestro Señor Jesucristo para ser libres del pecado y de la muerte. Quiero leer unos textos que aquí, unos comentarios que acaban de compartirnos. Jenny Suárez dice, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne es contra el espíritu y el espíritu está contra la carne, y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que queréis. Vemos aquí, ¿no? Tanto la carne como el espíritu, pero sabemos que debemos vivir es por el espíritu para que podamos ser libres de esa parte. Y Katy Quintero dice, el yo solo puede ser vencido a medida que nos consagramos cada día al máximo ejemplo de abnegación. Al contemplar somos transformados, y si cada mañana contemplamos a Cristo en oración y meditación en la Santa Palabra, el Espíritu Santo obrará de tal manera que dejemos de vivir para nosotros mismos y comencemos a vivir para glorificar a Dios. ¿Cómo ven ese comentario, muchachos? Sí, es interesante porque hace lo mismo que hace el pecado en nuestras vidas, Cristo también lo puede hacer. Si nosotros contemplamos solo cosas malas, terminamos siendo eso que estamos contemplando. Pero si tú desde que te levantas contemplas a Cristo y ves la vida perfecta de Él, esa vida de abnegación, ¿no? De entrega al otro, de entrega al que está desvalido, de sacarse el pan de la boca para dárselo al que no tenía. Todas esas virtudes, pues usted las piensa adoptar, y imagínese en qué se termina convirtiendo. Pues en un cristiano, ¿no? En un reflejo de Cristo. Así es. A mí, recuerdo una frase que me decía, a mi papá decía, dime con qué andas y te diré quién eres, me decía papá. Entonces, esto es lo mismo. Si uno está caminando con Cristo cada día, contemplando a Cristo, pues ¿cómo van a ser sus actos? Como Él. Va a terminar siendo como Él. Y Jenny Suárez dice lo siguiente,
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí vemos que Dios nos da elementos, herramientas, para que podamos ¿qué? Perseverar en las buenas obras, y no en las obras de la carne, sino en las del Espíritu. Exactamente. Bueno, quisiera para ir cerrando todo lo que hemos preparado para el día de hoy con ustedes, vamos a hablar del último concepto, que ese pecado es culpa y contaminación. Mire qué importante es esto, porque si usted tiene una vida llena de culpa, que no puede encontrar la paz, mire bien, porque probablemente el pecado ha llegado a su corazón y ese es el que hace que salga ese sentimiento. Es más, no solamente eso, sino que también lo contamina. Entonces, es muy importante desterrar cada uno de esos aspectos de su vida. Ahora, como acto individual, el pecado resulta en culpa y castigo, pero como un principio que radica en el corazón, el pecado involucra contaminación. El pecado, siendo sucio e inmundo, corrompe toda la persona humana. Es la sangre que Jesús, es la sangre de Jesús la que nos limpia de todo pecado. Y es muy importante tener eso muy en claro. Si tu vida en este momento siente culpa, si te sientes sucio, si sientes que no has hecho nada en tu vida, que solo has traído desgracia a los que te rodean y a las personas que tú amas, Jesucristo es el que limpia esos problemas. Y es muy bonito eso, porque nosotros pensamos que no hay solución para unas situaciones tan grandes en este mundo donde de pronto el gobierno, inclusive la misma familia lo desatienden a uno. Cristo está disponible para que te pueda acudir, al igual que en el tiempo de él, cuando el gobierno no respondía por los ciegos, por los mendigos y todo eso, él nos ayudó. Y entonces es una figura y un retrato muy bonito para nuestros días. Eso es lo que el Señor quiere hoy en cada uno de ustedes y es que lo que esperamos que se lleven esta noche a cada una de sus casas. Por eso les traigo estos textos que nos van a ayudar a alimentarnos también espiritualmente. Dice Efesios capítulo 4, versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Miren, ahí está la oportunidad. Cuando uno conoce a Cristo, ese viejo hombre, aquel hombre que era alcohólico, que tenía muchos problemas, que peleaba constantemente, que se enfurecía, que solo hacía actos malignos, ese viejo hombre que de pronto alguno de ustedes sea el día de hoy, dice que nosotros lo podemos desechar, haciéndolo a un lado, ¿no? Ese hombre viciado, que no anda conforme, que anda conforme a los deseos engañosos de este mundo. Uno lo puede dejar y vivir conforme a lo que Cristo nuevamente nos ha hecho. Ahora, mire lo que dice también este texto. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Mire que anteriormente los conceptos que mostrábamos, que hablaba de rompimiento tanto con Dios como con la sociedad, porque eso es lo que produce el pecado. Si andamos con Jesús, nuestra relación tanto con Dios como con los demás se va a restablecer. Porque si yo le hacía daño a mi familia, se va a restablecer mi hogar. Si se hacía daño a mi pareja, se va a restablecer. Si es a mis hijos, se va a restablecer. Pero es muy bonito eso. No dice que inmediatamente, eso sí hay que tener cuidado. No inmediatamente, pero sí el Señor es una promesa que Él va a cumplir. Ahora, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y eso es lo mejor. Porque si hay algo que nos carcome a nosotros es la culpa. Pero Él no la puede quitar. Porque Él va a asumir toda la responsabilidad sobre nuestros actos malos en nuestra vida. Muchachos, ¿quisieran aportar algo adicional? Bueno, digamos que yo voy a aprovechar el momento respecto a lo que dice Freddy y aprovecho, leemos el comentario de Jimena Solarte. Dice, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús,
Qué hermoso es este pasaje porque, bueno, aquí lo decía ahorita Freddy, el pecado es una sensación de culpa y esa culpa ustedes cómo la han reflejado. Muchas veces la vemos en un peso, en algo que no nos deja estar tranquilos. La persona cuando se encuentra en pecado, mire, les aseguro que ninguna persona que se encuentra en pecado se siente libre, siente siempre una presión, algo que le indica que está haciendo mal. No recuerda mucha gente hoy en día que tiene riquezas, pero cuál normalmente en qué se la pasa pensando, en cómo protegerlas, en que no lo vayan a robar, o la persona que hoy en día, los capos que tienen dinero, venden drogas, siempre están preocupados y siempre están con esa culpa encima. Entonces aquí vemos algo, cuando nosotros realmente desechamos, quitamos ese peso del pecado y lo depositamos en Cristo, podemos correr que con paciencia esa carrera que nos es propuesta, la carrera que a la vida eterna. Siempre debemos tener los ojos puestos en Cristo, no en un pastor o en las personas que están, digamos, ahorita en esos momentos hablando. Siempre nuestra vista debe estar enfocada a Cristo Jesús. Gracias, Jimena, por ese comentario. Y digamos que con todo lo que han hecho ahorita, todos los comentarios que han mostrado, quiero decir algo. Y digamos que me pareció muy curioso no, sino me impactó un comentario que decía más adelante, decía que nosotros lastimosamente en estos momentos, en esta sociedad, se ha complicado mucho estar libre de pecado. La misma sociedad nos presiona, pero recordemos que para que nosotros nos podamos vencer todo esto, vencer el pecado, ¿qué debemos hacer? Ir al Espíritu Santo. Y recordemos que los frutos que está en Gálatas 5:22 lo encontramos, más el fruto del Espíritu Santo es el amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad y fe. Qué pena, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y aquí hablamos algo muy importante, la templanza, que también traduce en dominio propio. Muchas veces pensamos en el autocontrol, pero el ser humano en su naturaleza de pecado, nunca va a tener autocontrol. Este autocontrol o este dominio propio, como lo encontramos en otras versiones de la Biblia, lo vamos a encontrar a través con el Espíritu Santo. En esa carrera, mire que esta no es una carrera solos, esto es una carrera en la cual el Espíritu Santo está alrededor, dándonos paciencia, dándonos ese aliento para poder lograr las cosas, teniendo un dominio propio, una templanza, para evitar y decir no a las cosas que realmente nos están dañando. Ya como tema de reflexión y para terminar este programa del día de hoy, es muy importante entender que nosotros como seres humanos por sí solos no podemos lograr vencer al pecado. Necesitamos de Cristo Jesús y en estos momentos Él dejó su Espíritu Santo cuando sube al cielo, dejó el Espíritu Santo a ese consolador para que corramos de una manera más serena, más tranquila esa carrera que al final nos lleva a la vida eterna. No constituye ninguna degradación para el hombre en inclinarse ante su Hacedor y confesar sus pecados. Esto no realmente no reconoce para nosotros una degradación, al contrario, es un acto hermoso reconocer que necesitamos de confesar a nuestro Dios los pecados. Debemos rogar por el perdón a través de los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Esto es muy importante. Cuando Él resucitó, demostró que venció el pecado. Y es algo noble reconocer la maldad ante aquel que ha sido herido por la transgresión y la rebelión de cada uno de nosotros. Es algo que nos eleva a los hombres y a los ángeles, porque el que se humilla será enaltecido. Esto recordemos que lo encontramos en Mateo 23:12, pero el que se postra ante el hombre caído y se explaya confesando pensamientos y las imaginaciones secretas de su corazón, se deshonra a sí mismo, degradando su hombría, rebajando todo noble instinto de su alma. Al desplegar los pecados de su vida ante un sacerdote corrompido por el vino del libertinaje, su norma de carácter se rebaja y como resultado nos contaminamos. Dios se degrada en su mente hasta hacerse semejante a la imagen de humanidad pecaminosa. Por cuanto el sacerdote está como representante de Dios, es precisamente esta confesión degradante del hombre ante el hombre caído a la que es responsable el mal creciente que está contaminando al mundo y preparándolo para la destrucción final. Lastimosamente, muchas veces a las personas que de pronto no son católicas, muchas veces nos encanta decirle o contarle los problemas a la gente, pero realmente debemos hablar con nosotros, con quién debemos hablar, con nuestro Dios. No pensemos que nos estamos rebajando, al contrario, estamos haciendo un acto hermoso, nos estamos enalteciendo cuando nos arrollamos y pedimos al Señor perdón y confesamos nuestros pecados. Es muy importante esto y esta es la reflexión que quiero dejar en cada uno.
Si nosotros lo hacemos de corazón, podemos vencer cada una de estas tentaciones y pecados que tenemos en nuestra vida, y más aquellos que son ocultos, que son los que lastimosamente no nos está dejando progresar en nuestra vida espiritual. Es así, Diego, y gracias por esa bonita reflexión. Solamente nos queda a nosotros postrarnos delante de Dios, del Creador, del que merece realmente ser honrado. Quiero mostrar unos últimos comentarios que nos dejaron y dice lo siguiente: el que rechaza esto no rechaza al hombre, sino a Dios, quien nos da su Espíritu Santo. Tesalonicenses 4:8. Y Katy Quintero nos dice lo siguiente: sin embargo, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53:4. Cuando entendemos que Cristo llevó nuestros pecados, nuestras culpas y dolores, podemos entender que estando con Él somos más que vencedores. El enemigo no puede obligarnos a pecar. El pecado viene cuando apartamos la mirada de Cristo y confiamos en nuestras propias fuerzas. Qué bonito mensaje, y agradecemos a cada una de las personas que se han conectado, porque vemos que están en sintonía con lo que la palabra de Dios dice. Y les pedimos eso, que cada vez que ustedes quieran estar en paz, busquen en sus escrituras, busquen en la palabra de Dios, que ahí van a encontrar el regocijo más grande que pueden encontrar. Bueno, muchachos, quisiera para cerrar y pedirle, en este caso a Oscar, que nos regale una oración para que podamos, en este caso, recibir la bendición todos. Bueno, vamos entonces a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Señor y Dios, te damos infinitas gracias por este momento que nos regalas de estudiar tu palabra. Gracias porque tu palabra es muy clara, Señor. Y la única manera de poder, Señor, vivir una vida no viviendo conforme a las obras de la carne es siendo dirigidos por tu Santo Espíritu. Ayúdanos a cada día a consagrarnos a ti, consagrarnos totalmente para poder vivir una vida haciendo tu voluntad. Bendice a cada uno de los que nos escuchan y que podamos cada día, Señor, caminar de tu mano en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recuerden también que también nos pueden seguir, como les habíamos dicho anteriormente, a través de YouTube. También en Spotify van a encontrar todos estos temas. Compártalos, denlos a las demás personas que ustedes vean que necesiten también escuchar de Cristo. Y bueno, también recuerden que Nebly son estudios bíblicos y algo más. Entonces, muchachos, sería hasta mañana, ¿no? Hasta luego. Muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan una feliz noche. Hasta luego. Hasta luego y gracias.